Bueno, entonces la semana pasada tuvimos un tema libre. Estuvimos viendo el Antiguo Testamento, estuvimos hablando un poquito acerca de la línea de tiempo en cuanto a cómo está organizada la Biblia o cómo es que sucedieron las cosas. Lo vimos en orden cronológico porque vemos que la Biblia está escrita de cierta forma y pues más o menos respondíamos el por qué. Veíamos cómo estaba seccionada. Nos dimos cuenta que hasta cierto punto lleva una secuencia histórica, pero después te das cuenta de que, pero este profeta se supone que va hasta por acá, y el libro de Job que va acá en Génesis al principio. Entonces, les mencionaba, igual y no es tanto como las clases que hemos estado llevando acerca de Romanos, en las que hemos estado pues metiéndonos un poquito profundo en un libro, desmenuzando y todo eso, pero es de beneficio el saber, o más o menos te des una idea de qué onda con tu Biblia, de qué onda, o sea, dónde estás, qué pasaron, qué cosas pasaron. Les mencionaba, no me acuerdo si les pregunté, de que si sabían que Israel había sido exiliado, había estado fuera de su tierra. Y no me acuerdo si les mencioné eso, pero bueno, ustedes yo creo que sí saben. Que Israel, que pasó 70 años, ¿por qué? Por desobediencia, y todo eso venía en su ley, en su misma ley. Y era parte de la historia, y como a veces pensábamos de que, por decir, Isaías está después de Nehemías, entonces por lo tanto Isaías fue después de Nehemías, no, y no es así. Isaías vivió antes, como 100 años antes de Nehemías, de Esdras. Entonces veíamos cómo estaban acomodados, que eran libros históricos, libros, ¿qué más? De poesía, sí. Bueno, era la ley, libros históricos, libros de poesía y sabiduría, y los profetas. Y esos se dividían en mayores y menores, sí. Veíamos todo eso la semana pasada. Entonces, esta semana vamos a terminar ya lo que es la Biblia, o sea, la siguiente sección de la Biblia, llamada el Nuevo Testamento, que igual está seccionada. Sí está más, ponle, ¿cómo te lo puedo decir? El Antiguo Testamento lleva como que sí cierto orden en cuanto a los sucesos históricos hasta Nehemías. Ya lo demás pues te das cuenta, ok, bueno, pues esto no es historia, es profecía, perdón, ¿cómo se llama? Poesía, son cantos, son reflexiones en la sección poética y de sabiduría. Y pues los profetas, pues sí te das cuenta de que, o sea, si pones atención te das cuenta de que todos son profetas. ¿Sí? La palabra del Señor dada a tal profeta, la palabra de sí. Entonces, en el Nuevo Testamento sí hay, en cuanto a cómo fueron escritos o en qué tiempo fueron escritos, mucha revoltura. O sea, tiene su orden histórico, comenzando con los evangelios y luego el libro de los Hechos, pero ya después Romanos no fue la primera carta que escribió Pablo, y de hecho Mateo no fue el primer libro escrito, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, vamos a ver otra vez un breve resumen de los libros del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo están organizados y vamos a ver una línea de tiempo como la semana pasada también. Pero bueno, entonces en el Nuevo Testamento entramos con un libro llamado Mateo. ¿Sí? Mateo. Les voy a dar el resumen primero y ahorita ya al final vemos la línea de tiempo que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí ya en la línea de tiempo vamos a ver un poquito acerca de dónde nos quedamos la semana pasada, Malaquías, cuando llega Jesús, su ministerio terrenal, lo que es la era de la iglesia y lo que viene, ¿sí? Todavía lo que está por venir. Entonces, a lo mejor ya saben algunas cosas de estas, a lo mejor no. Pero bueno, ¿quién se sabe los libros del Nuevo Testamento? Sin verlos, a ver. ¿Alguien? Del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los primeros 4? Bueno, déjenme se los menciono. El Nuevo Testamento está dividido en 4 secciones también. Son los evangelios, libro de historia, las epístolas, y ahí ese se divide en 2, y un libro de profecía. ¿Sí?
Exactamente. Entonces, los libros del Nuevo Testamento se han clasificado en 4 grupos: los evangelios, historia, epístolas y profecía. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el de historia? Hechos, exactamente. Epístolas. Las de Pablo, las de Pedro. Exactamente. Y Judas. Estos se dividen en dos categorías: las epístolas paulinas, que me imagino que viene del inglés Paul. Pues me imagino que por eso son paulinas. Si no serían pablinas. Pero están sería muy raro, sería chistoso. Pero bueno, entonces son las epístolas paulinas y las epístolas generales. Las epístolas paulinas son desde Romanos hasta Filemón, ¿sí? Y las epístolas generales vendrían siendo desde Hebreos hasta Judas. Y el libro de profecía vendría siendo Apocalipsis, ¿sí? ¿Mande? Juan dentro de las epístolas generales, desde Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Son las epístolas generales que tienen un cierto sabor judío. Si las leen y las comparan con los evangelios y el Antiguo Testamento, tienen un saborcito judío, incluso también el libro de Apocalipsis. Y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, hay personas que dicen, que ya les había mencionado, creo también eso, hay personas que dicen que Pablo fue el que arruinó todo, porque la Biblia en sí tiene un sabor judío. Las naciones, los gentiles, siempre estaban incluidos en el plan de Dios, siempre han estado incluidos. Lo vemos desde la promesa de Abraham, que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, por medio de ti, por medio de tu simiente, por medio de tu familia va a ser bendita todas las naciones. Ya lo habíamos hablado en Romanos 2, de cómo era el propósito de Dios, que levantara al pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Israel y que todas las demás naciones fueran benditas por medio del pueblo de Israel. Entonces, los gentiles siempre han estado incluidos en el plan de Dios, pero no, por mucho tiempo no fueron ellos el enfoque, fue el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, tú lees, te digo, lo que es el Antiguo Testamento, los evangelios, la mayor parte de los evangelios, y estas cartas, las epístolas generales e incluso el libro de profecía, y pues tienen un sabor judío, o sea, tienen un saborcito judío. Y lees las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas, y es como que, chirrión, no es judío nada más, o sea, es judío y gentil están en el mismo nivel, ¿sí? Están en el mismo plano, ¿sí? No hay judío ni gentil, es lo que vemos en las cartas de Pablo. Como dato curioso, cosa que a lo mejor ustedes ya sabían, antes, hace cientos de años, la Biblia no tenía divisiones, no había capítulos, no había versículos, era una carta, era un libro como cualquier otro. La Biblia es, como lo mencionábamos también la vez pasada, la semana pasada, es una colección de libros. Es un libro, pero dentro de ella hay 66 libros. Si son 27 del Nuevo Testamento, ¿cuántos son del...? La diferencia. Muy bien. 36, sí. Si son 39. Sí, si son 27 del Nuevo Testamento, son 39 del Antiguo Testamento. Entonces, y el último libro, como veíamos, era de profecía, que es el libro de Apocalipsis. ¿Qué más? Como datos. Bueno, entonces, vamos a ver si alguien aquí tiene trasfondo de escuela bíblica, escuela dominical, o bueno, o ¿cómo se llama? Catecismo o algo así. Catecismo, sí. Que me pueda decir los libros del Nuevo Testamento, o bueno, del Antiguo Testamento. ¿Quién? A ver quién llega más lejos. No, ya fue hace mucho. No, la primera comunión. ¿No? ¿Alguien que se atreva? Muchas veces sí los estudié con los niños, pero Se te olvida. la verdad es que se me... A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Leyendo así como así. Esdras. José,
José. Josué. No, hombre, vale. Sí. Josué, pues. Bueno, entonces, ok. Pues es igual, no es así de que, ay, no eres salvo si no te sabes los libros o sea, en qué orden están escritos o los 66 libros. Pero pues te ayuda a saberlos, o sea, a conocer tu Biblia, a conocer dónde está cada cosa. Esos yo me los aprendí cuando estaba en la otra iglesia, en otra iglesia a la que íbamos, con dos chavitos. Y estábamos de que, ay, ¿quién se los aprende? Que no sé qué. Y Se los aprendes más fácil. sí, cuando estás así y luego retándolo. Y se lo saben muy bien. Sí, pues todo eso se me quedó y desde ese entonces me acuerdo de los libros del Antiguo Testamento. Así como las tablas. Exactamente, sí. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, ¿sí? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ¿sí, no es Ezequiel? Sí, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Siempre se me revuelve. A mí también se me iban Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, no, yo ganaba de hecho. Pero bueno. Siempre se llevaba el premio. Sí. Y ya en el Nuevo Testamento, los del Nuevo Testamento, ¿alguien sí se lo sabe? Pues yo creo. A ver, hermana. A ver, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios. Ajá. Es Efesios. No. Gálatas. Gálatas. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2. Luego Juan. Primera. Después sigue Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. 1 y 2. Luego sigue Tito, Ujú. Filemón. Ajá. Después de Filemón sigue Hebreos. Santiago, primera y segunda de Pedro, Ujú. y Judas. No, Pero las tres de Juan, y Judas, luego sí. ya Judas y luego ya Apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien, hermana, muy bien. Anda bien. No. Bueno, ahorita vemos algo curioso en cuanto a eso, porque hay una razón por las cuales están en el orden en el que están. ¿Sí? Porque en el orden en el que fueron escritos, lo mencionaba hace ratito, no fue así. Santiago fue la primera, no Mateo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan cubren en la línea de tiempo, pues lo primero, lo que es la vida de Jesús. Pero bueno, ahorita hablamos acerca de eso. Entonces, comenzamos con Mateo. Vamos a hacer la descripción de los libros, con su resumen en el orden en el que las tenemos en la Biblia. Y ahorita ya vemos la línea de tiempo y cuándo fueron escritas. Y ahorita hablamos de por qué están acomodadas de la manera en la que están acomodadas. ¿Sale? Entonces Mateo, el autor es Mateo, ¿sí? O también se llama Mateo. No, Leví. ¿No se acuerdan de eso? Leví, creo que está en Mateo 5. No, Mateo 5 es las bienaventuranzas. Marcos 5, creo. Exactamente, se llamaba Mateo o Leví, ¿sí? Este es el registro de la vida, muerte y resurrección de Jesús, enfocándose en el rol de Jesús como el verdadero rey de los judíos. Es un libro en el que se ve mucho cumplimiento de profecías. Comienza con la genealogía de Jesús y, si prestas atención, fíjate cómo es lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Yo pensaba que Abraham era más viejo que David. Están al revés. ¿Por qué empieza con David? Por importancia, ¿sí? Porque, ¿qué era David? Y eso es la imagen que quiere presentar de Jesús, de que Él es el rey de los judíos, de que Él es el hijo de David, de que Él tiene el derecho a ser el rey de los judíos. Entonces, son estos pequeños detalles a los que puedes prestar atención y darte cuenta de, pues más o menos por ahí va. También había oído yo de una tipo regla de interpretación de cómo Dios deja la llave a la entrada, en la puerta, pegada en la puerta, y de que en cada libro, cuando tú lees el principio, te da una idea más o menos del tema del libro, más o menos. Bueno, entonces Marcos.
Marcos es el siguiente libro y es un breve registro del ministerio terrenal de Jesús. Hace énfasis en la autoridad y servidumbre de Jesús. Este es un libro muy rápido, no sé si lo han notado. De hecho, es el más corto de los evangelios. Tiene 16 capítulos. Es otra cosa, ¿se saben cuántos capítulos tiene cada libro? Este es el Marcos. Marcos, sí. Ah, ok. Mateo tiene 28. 28. Marcos tiene Marcos 16, ¿sí? Es el libro más bien el evangelio más corto, ¿sí? Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21, ¿sí? Entonces, si pones atención a Marcos, hay mucho y luego esto, y luego Jesús esto, y luego e inmediatamente esto, y Jesús esto, y sí, es un libro muy rápido. La imagen que muestra de Jesús es uno de un siervo sin descanso. ¿Sí? En el primero era el rey de los judíos y en el segundo el siervo sin descanso. Es uno que está en constante movimiento, haciendo esto, sanando gente, ¿sí? Predicando. ¿Sí? Lucas, el autor es Lucas, el autor de Marcos. Lucas escribe uno de los registros más detallados de la vida de Jesús. Es el que dicen que da muchos detalles de que y la mano no sé qué, de tal, la mano derecha y que no sé qué, y por eso, de hecho es Lucas el médico, muy descriptivo, hermano. Sí, es muy descriptivo. Otra cosa es que Lucas era griego, no era judío. Sí, cierto. Sí, de los 4 evangelios, 3 de ellos son judíos, uno era gentil, griego. ¿Este libro está dirigido a los griegos para que los griegos entendieran? Pues cada uno te da una imagen cada uno presenta una imagen acerca de Jesús y todos los 4 pues están para leerse y darse como que toda agarrar toda sí, exactamente, se me fueron las palabras. Bueno, toma testigos oculares y los como que los entrevistan. No sé si se dieron cuenta en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos habla acerca de eso, de cómo anduvo por ahí recabando la información acerca de Jesús, acerca de lo que había hecho. Al principio de Hechos y al principio de Lucas. Él lo conoció, Lucas. Dice que no sé, pero no porque estaba haciendo un trabajo para alguien más, para Teófilo. Estaba haciendo un trabajo recabando la información. Pero de que yo sepa de que él conoció a Jesús, no, la verdad no sé. Pues fue contemporáneo, o sea, vivió durante el tiempo, pero que yo sepa que lo vio y... Como nosotros 3, que no hay duda, ¿verdad? Ajá, exactamente, que anduvieron con él. Esta imagen, la imagen que presenta de Jesús es ay, se me va la palabra. Del hombre, ¿sí? El hombre como el sacerdote. De hecho, empieza con un sacerdote que queda mudo y termina con un sacerdote que estaba bendiciendo. ¿Sí? Jesús, siendo el sacerdote, bendiciendo, dice, y mientras bendecía a sus discípulos, fue tomado. O sea, en el acto fue llevado. Y sí, empieza con uno mudo y otro que no se callaba. Jesús, obviamente, bendiciendo. Y la imagen que presenta es de un sacerdote, del hombre, ¿sí? de Jesús como el hombre, el hijo del hombre, 100% hombre, 100% Dios. Juan lista historias y señales y milagros con la esperanza de que los lectores crean en Jesús. Juan termina, si no me equivoco, es en el capítulo 20, termina el 21, pero en el capítulo 20 menciona el propósito tanto en el principio como en el final, menciona el propósito del libro. Dice, estas cosas fueron escritas para que creyeras que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso está en Juan 20. Y pues empieza Juan con, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Y te da esa idea, ¿sí? Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Como el Dios haciéndose hombre y viniendo aquí a habitar entre nosotros. De hecho, eso está en el capítulo 1, versículo 14, de que vimos su gloria y que Él... Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces Juan es esto. Hechos, el autor es Lucas, si no lo sabías. Lucas escribió
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, a una persona llamada Teófilo. En Lucas, Jesús regresa al Padre, el Espíritu Santo viene a la iglesia y el Evangelio de Jesús se esparce a lo largo del mundo. ¿Sí? Es un pequeño resumen, ¿sí? Eso es algo que puedes ver tú en el libro de los Hechos. Hay muchos detalles en los cuales podemos entrar en el libro de los Hechos, pero a grandes rasgos es esto. Es Jesús enseñándole o dando a los discípulos o diciéndoles que esperaran la promesa del Padre, que esperaran el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y el mensaje se empieza a esparcir por todo el mundo. ¿Sí? Comenzando con judíos. ¿Sí? Si se fijan bien, el libro de los Hechos es, empezando hasta el capítulo 8, es muy judío. Es todo enfocado a judíos. Más bien el capítulo 7, en el 8 ya empieza el etíope. Es donde se topa Felipe con el etíope. ¿Sí? Es a los judíos. Ajá, es donde vemos que el ministerio es hacia los judíos. Rechazan completamente el evangelio del pueblo de Israel, ¿sí? Y viene siendo este rechazo final con Esteban, que lo apedrean y dicen, no queremos nada, que no queremos tener nada que ver con este. Y de ahí ves como que empieza los discípulos, más bien, los judíos son esparcidos en el capítulo 8. Digo, hay un chorro de detalles en los que nos podemos meter y ya empieza a irse a otros lados el evangelio. En el capítulo 9 es donde ya Pablo se convierte y pues ya el resto es historia. Vemos cómo va y hace sus viajes misioneros a diferentes lugares. Después sigue el libro de Romanos, cuyo autor es Pablo. ¿Sí? En el libro de Romanos se nos resume cómo el evangelio de Jesús funciona, cómo es que funciona el evangelio de Jesús. Pues estamos viendo el libro de Romanos nosotros, ya sabemos más o menos qué onda, ¿sí? Ya hemos hecho una vista panorámica del libro de Romanos, de cómo empieza mostrando pues la necesidad del hombre y luego a detalle te empieza a decir qué onda con la salvación, con esta salvación introducida, ¿sí? Con esta revelación de la salvación aparte de tus obras, ¿sí? ¿Sí? Que tus obras no logran nada. Y todo es por gracia, por medio de la fe. Como dato curioso, el libro de Romanos, si se fijan bien, ay, chiquito. De Génesis hasta Malaquías, mayormente es ¿qué? ¿Hacia qué audiencia? A los judíos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta el final, todavía el ministerio lo ves hacia... Jesús mismo dijo, no vayan, cuando le encomendó a los discípulos, no vayan a los gentiles, sino solamente a la casa de Israel, sí, a las ovejas de la casa de Israel, ovejas perdidas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ok, entonces te quedas así como que terminas de leer los evangelios, ok, es judío, ves que está sí, muy judío todo esto, luego los encomienda a ir a las demás naciones a enseñar, ves el libro de los Hechos, tenían, si lees el Antiguo Testamento, tenían promesas de un reino de donde Jesús iba a venir a reinar, o va a venir a reinar todavía, y va a venir a reinar con vara de hierro. Entonces te quedas de que, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué no pasó? O sea, según todas las profecías y todo esto, ya vino el Mesías, ya sufrió, ya resucitó, ya envió el Espíritu Santo. ¿Y qué onda? ¿Sí? Se pospuso el reino prometido. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. ¿Sí? Su pueblo no lo quiso. Comenzó con el rechazo del rey, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que recibieron, les dio potestad de ser, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, entras al libro de los Hechos y ves este cambio de judío solamente hacia gentil, ya nada más, y te quedas de que, bueno, ¿y qué onda con los judíos? O sea, ¿qué pasó con ellos? Y Romanos te dice qué pasó con los judíos. ¿Sí? Okay. Romanos capítulo 2, 3, 7 menciona algo acerca de los judíos, 9, 10 y 11 está hablando de los judíos y te responde qué pasó con los judíos. Si te responde esta pregunta, y por eso es que está Romanos de entrada. Porque de leer judío, puro judío, entras a Romanos y dices, bueno, ¿qué onda? O sea, acabo de terminar el libro de los Hechos y me termina con
Pablo diciéndoles, ya me cansé, estoy harto de ustedes, voy nada más a los gentiles. Y entra y dice, bueno, ¿qué onda con Israel? O sea, y las promesas que Dios le dio y todas estas cosas, ¿qué onda con ellos? Y Romanos entra, ¿sí? Entonces, es una de las razones por las cuales entra Romanos. Está primero Romanos, aunque no fue la primera escrita. Bueno, Primera de Corintios es una carta disciplinaria a una iglesia, pues, muy desenfrenada en Corinto. Y responde algunas preguntas que han... En esta carta, Pablo responde algunas preguntas que ellos han tenido acerca de cómo debe comportarse un cristiano. Es una carta de orden en la iglesia, ¿sí? Del orden en la iglesia. Y es donde está la famosa frase, todo se haga decentemente y en orden, ¿sí? Ahí está, Dios es un Dios de orden. Ahí también está Dios es un Dios de orden, Empieza a haber exactamente. alguna confusión, algún desorden. Ajá. Dios es un Dios de orden. Sí. Y pues, y como dato curioso ahí pues ves el orden que se debe llevar en cuanto a el hablar en lenguas, Sí. los dones, en operación, todo, pues sí, el orden en la iglesia, es eso. Y pues Pablo lidia con varias cosas muy, muy, muy interesantes, muy, muy padres, que si me empiezo a meter a detalle no vamos a tardar más. Segunda de Corintios, el autor es Pablo. Todos estos de aquí hasta Filemón, el autor es Pablo. Pablo escribe una carta de reconciliación a la iglesia de Corinto y aclara algunas preocupaciones que tenían. En Gálatas, sí, Pablo escucha que las iglesias de Gálatas han sido llevadas a pensar que la salvación viene a través de la ley de Moisés y escribe una carta diciéndoles en qué se equivocan los falsos maestros que les enseñaron esto. Después viene Efesios. En Efesios, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso acerca de cómo andar en gracia, paz y amor. En esta carta es muy pesada doctrinalmente del 1 al 3 y en cuanto a nuestra posición, y del 4 al 6 es en cuanto al cómo llevar a cabo lo que aprendiste del 1 al 3. Digo, del 1 al 3 posición, del 4 al 6 habla acerca del matrimonio, acerca de cómo andar en este mundo, de que el que robe ya no robe más, sino trabaje y bendiga, de no te enojes, airaos pero no pequéis, de cómo amar al esposo, a la esposa, de cómo la esposa está para respetar a su marido. En capítulo 6 de la oración también habla acerca de cómo permanecer firme en todo momento. Digo, hay muchas cosas y es una carta pues pesada doctrinalmente, es una carta para el creyente, ¿sí? que ya sabe o que ya vio Romanos, que ya vio pues lo que es el Antiguo Testamento y todo, y aunque está cortita, está muy, muy, muy carnosa, se podría decir, sí se puede decir, sí. Filipenses, el autor es Pablo, es una carta alentadora a la iglesia de Filipo de parte de Pablo, y él les dice cómo tener gozo en Cristo en todo momento. Es una carta muy, muy, muy gozosa, a pesar de que Pablo estaba en prisión durante este tiempo. Es una carta en la que les dice regocíjense en el Señor, y les vuelvo a decir, gócense en el Señor, ¿sí? Mientras tengas en mente las cosas que dice en el capítulo 4, todo lo bueno, todo lo perfecto, lo de buen hombre. sí, en estas cosas pensar, ¿sí? En Colosenses, Pablo escribe a la iglesia de Colosa acerca de quiénes son en Cristo y cómo andar en Cristo. Es una carta paralela con Efesios. En Efesios ves a ver, ¿sí era así? Sí, creo que en Efesios ves la gloria de Jesús en la iglesia, y en Colosenses ves la gloria de Jesús. Tienen temas muy similares. Puedes ver cosas que en Efesios se menciona, en Colosenses volverse como que a repetir, pero con otras palabras, sí, pero más o menos la misma idea. Primero Tesalonicenses, Pablo oye un buen reporte de la iglesia en Tesalónica y los anima a abundar aún más en fe, esperanza y amor. En 2 de Tesalonicenses, Pablo instruye a los tesalonicenses a que permanezcan firmes hasta la venida de Jesús. 1 y 2 de Tesalonicenses son libros que tratan con lo que es el rapto, con lo que es... En todas las cartas Pablo habla acerca del rapto, en todas las cartas Pablo habla acerca de... En todas sus cartas habla acerca de esto. Cuando veas la palabra esperanza, ¿sí?
tiene que ver con el rapto, tiene que ver con lo que estamos esperando de Dios. Estamos esperando la venida de Él, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, que es la adopción, estamos esperando nuestro encuentro con Él. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, en 1 Tesalonicenses 4 habla acerca de cómo vamos a ser arrebatados, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Muy diferente a lo que vemos en las profecías en el Antiguo Testamento, donde Jesús viene con sus santos y toca suelo en el Monte de los Olivos, ¿sí? El rapto es, o el arrebatamiento es, es cuando viene por ellos y se encuentra con ellos en las nubes, no cuando viene con ellos y toca suelo, ¿sí? En el rapto o en el arrebatamiento, ¿sí? En el arrebatamiento, Él no toca suelo, viene pero no toca suelo. En la segunda venida es donde Él toca suelo, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. En 1 Timoteo, la salvación completa finalmente, ¿sí? Ya fue pagada. Espíritu, alma y cuerpo ha sido pagado. Y nuestro espíritu es el que está completamente renovado, nuestra alma la que está en el proceso pero nuestro cuerpo pues decae, va a llegar un tiempo de que, como dice Pedro, si el Señor retarda su promesa, por así decirlo, que no la tiene por tardanza, pero como dicen algunos, si el Señor retarda su promesa, pues nos vamos a morir, ¿sí? Nos vamos a ir a dormir, exactamente, y vamos a irnos con Él y un día vamos a resucitar con los que estén aquí, ¿sí? Vamos a estar glorificados, vamos a ser glorificados. Si el Señor retarda su promesa, por así decirlo, como algunos tienen por tardanza. Pero no dicen que cuando uno muere, vamos a la presencia de Dios, no es cierto. Sí, eso sí. 2 Corintios 5 habla acerca de eso, cuando estás ausente del cuerpo, o sea, cuando tu espíritu no está en tu cuerpo, está presente con el Señor. Y entonces lo que está dormido es el alma. Lo que está dormido es el cuerpo, por así decirlo. El término es más que nada mundano, en el sentido de que, sí, aquí en la tierra, lo que vemos nosotros es de que, ay, se murió, y dice, pero no está muerto, está dormido. O sea, es un término para nosotros. Sin embargo, pues estamos más vivos que nunca, estamos con Él, ¿sí? Pero es un término que utiliza Pablo para consolarnos, o sea, para consuelo entre nosotros, ¿eh? Ajá. O sea, dice, no quiero que lloren como los que no tienen esperanza, conforme a los que, o en cuanto a los que se durmieron en Cristo. ¿Cómo que durmieron en Cristo? O sea, los que murieron, ¿no? Los que pues ya pasaron a la presencia del Señor. Entonces, 1 Timoteo es la que sigue después de Tesalonicenses. Y en esta carta Pablo da la instrucción a su protegido, Timoteo, que de hecho hay una relación muy especial entre Pablo y Timoteo, que cuando estudiemos Timoteo vamos a ver eso y es muy bonito, ¿sí? Lo ves en Hechos, la relación entre Pablo y Timoteo y en 1 y 2 de Timoteo. Pero Pablo le da la instrucción a su protegido Timoteo de cómo guiar una iglesia con sana doctrina y un ejemplo piadoso. Ahí está el famoso de que nadie ponga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿sí? A veces nada más se cita de que nadie ponga en poco tu juventud, y ahí la dejan, ¿sí? No te dejes que de los adultos, que no sé qué, sí, pero la siguiente parte dice, sino que sé ejemplo, ¿sí? O sea, sí, exactamente, sí, sé ejemplo, o sea, que nadie ponga en poco tu juventud porque está siendo ejemplo de la sana doctrina operando en ti, del mensaje del evangelio operando en ti, y pues nadie puede decir, no, pues por chavito, no, sí, sino, no, pues está chavo y todo, pero el evangelio está obrando en él, pues sí, que ven eso, ven eso en ti. Y más que nada porque él estaba en una posición de liderazgo, él estaba siendo el pastor de esta iglesia en Éfeso, y pues por eso Pablo le dice, de hecho la carta se trata de cómo conducirse en la casa de Dios, lo dice Pablo en 1 Timoteo 5. Te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. 2 Timoteo, sí, en 2 Timoteo Pablo se acerca al fin de su vida y anima a Timoteo a continuar predicando la palabra. Es la última carta que Pablo escribe históricamente, ¿sí? Porque vemos después Tito y Filemón, pero esos estaban antes de 2 Timoteo. 2 Timoteo fue la última que él escribió, porque ahí es donde ya él dice, he terminado la carrera, he corrido la carrera, he guardado la fe, ¿sí? Y ya estaba próximo a su ejecución. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver en la línea de tiempo.
Después de esta tenemos en el orden en el que tenemos la Biblia a Tito, ¿sí? En Tito, Pablo aconseja a Tito acerca de cómo guiar ordenadamente iglesias transculturales, ¿sí? En la isla de Creta. O sea, están estas cosas sucediendo aquí, pero este es el evangelio, este es el mensaje, cómo lidiar con la cultura, ¿sí? Cómo lidiar con este choque cultural. En Filemón, Pablo recomienda fuertemente que Filemón acepte a su esclavo fugitivo como a un hermano, no como a un esclavo. Filemón es una lectura muy rápida, tiene nada más 21 versículos, un capítulo 21 versículos. Creo que sí son 21 nada más. Pero está muy bonita, muy bonita. ¿Filemón? ¿Han leído Filemón alguna vez? ¿Sí? Muy, muy, muy bonita. Que va... Ahorita que hablemos del por qué están acomodados de esta manera, tiene que ver con los judíos, ¿sí? Tito menciona la esperanza bienaventurada, que es el rapto, ¿sí? Que habla acerca del arrebatamiento, ¿sí? La esperanza bienaventurada. ¿Qué es esperanza? Algo que esperas, ¿sí? Algo que está entonces a futuro, ¿sí? O sea, que todavía no ha llegado. Y es la esperanza bienaventurada, algo que nos viene todavía. Y eso es algo que menciona Pablo a Tito. Se lo dice. Vamos a verlo aquí en Tito 2. Es justo después de donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y fíjate qué es lo que estamos esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿sí? Una cosa que quiero decir, que mencioné la semana pasada y que me disculpo de cierta forma porque estaba mal al decir lo que dije. Me preguntaban de que, bueno, o me decían de que, pues hacer una clase acerca del fin de los tiempos y todo eso, y dije, hay cosas más importantes, creo que fue lo que dije. Y me disculpo si di a entender que esto no es importante, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? A lo que me refería con más importante es en cuanto a el aquí y el ahora, el entender la salvación y el cómo gente, o sea, necesita conocer estas cosas, ya que esto es algo que tenemos que estar siempre conscientes de, estar aguardándolo, siempre con la expectativa de, pero algo que nos va a suceder, algo que va a ser inminente, algo que en cualquier momento puede suceder. Por lo tanto, hay que saber la salvación, hay que saber cómo es que somos salvos y cómo es que podemos compartir este mensaje, porque el rapto o el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Entonces, a eso es a lo que me refería, no me refería a que no es importante, sino que es algo que va a suceder, pero algo que por lo que tenemos que estar gozosos, por lo que tenemos que estar, como dice, aguardando, esperando. En 1 Tesalonicenses también dice esto, esperando a su Hijo, a Jesús, que viene de los cielos, que va a venir por nosotros de los cielos. Entonces, nada más una cosa que quería aclarar. Después de Filemón, me metí en esto porque dije Tito, ¿sí? Tito menciona lo del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Rapto no aparece en la Biblia, la palabra rapto no aparece, pero es arrebatamiento, que es la palabra harpazo en griego, y en el latín es donde viene rapturo, que ahí es donde sacamos la palabra rapto. Cuando la Iglesia Católica tenía la Vulgata, que era la traducción de la Biblia en latín, ahí es donde viene la palabra rapturo, donde está harpazo o harpazo. Pero en el español es arrebatamiento, ¿sí? Esa es la palabra bíblica, por así decirlo, el arrebatamiento, que es el rapto. Porque ¿qué es lo que haces? O sea, los arrebatas, los sacas, y no es algo... Bueno, ahorita hablamos acerca de eso. Bueno, después de Tito, que habla acerca de la esperanza bienaventurada, del arrebatamiento, del rapto, vemos a Filemón, donde Pablo le dice a Filemón, que acepte a Onésimo, que es el esclavo fugitivo.
Entonces tienes tres personajes aquí, ¿sí? Pablo, Onésimo y Filemón. Sí. Filemón, el que era el amo, por así decirlo, o el dueño de Onésimo. Onésimo, el esclavo de Filemón. Pablo apelando por Onésimo a Filemón y diciéndole, recíbelo. ¿Con qué carta entramos a las ¿cómo se llama? Epístolas generales? Después de Filemón sigue Con el hebreo. Hebreos. ¿Sí? Los judíos, ¿qué fue lo que hicieron? Se alejaron de Dios, huyeron de Dios. Ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo como simbolizando a Jesús? Recíbelo de vuelta, ¿sí? O sea, ya va de vuelta a ti, recíbelo. Y eso es lo que sucede. Recibe a Dios a los judíos, o sea, porque ellos vuelven a Él y Dios siempre les ha dicho, si vuelven a mí, yo los voy a recibir, yo los voy a aceptar, ¿sí? Y empieza con Hebreos, Santiago, ¿sí? Primera de Pedro, y ves tribulación, mucha tribulación en estas cartas. Sí. Ya más o menos te das cuenta de dónde encajan muy bien estas cartas con sabor judío en el tiempo de la tribulación. Encajan muy bien, ¿sí? No que no puedas aprender de ellas, pero si te fijas bien, están dirigidas a judíos. ¿Cómo se llama la carta de los hebreos? Hebreos, ¿sí? La audiencia es judíos, ¿sí? Hebreas. Te metes a Santiago y ¿qué es lo que dice? Santiago, el escritor, ¿sí? Y luego el destinatario. ¿Qué dice? A las 12 tribus A las 12 que están en la dispersión. Ajá. Te metes a Pedro y otra vez, Pedro, a los expatriados de la dispersión. Ajá. Sí, entonces estás viendo aquí como que algo, Sí, ¿no? es Algo, la dispersión. sí. Pero bueno, Ok, todas las generales están dirigidas a los judíos. tienen un sabor judío, sí. Que podemos aprender de ellas, que hay cosas ahí que nosotros podemos pues agarrar, pero la audiencia es muy, muy, muy judía. Tienen, sabor judío. Y están las enseñanzas que están ahí, las ves en el ministerio de Jesús y las ves en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero bueno, entonces en Hebreos, de hecho, Hebreos fue una carta escrita antes del año 70. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 70? Después de Cristo. Fue cuando destruyeron el templo. Destrucción del templo, ¿sí? En Hebreos todavía había sacrificios. En Hebreos todavía se sacrificaban animales, todavía estaba este sistema de sacrificios. Y en Hebreos, es donde es donde se habla acerca de que Jesús es el perfecto sacrificio y de que ya no se necesitan ofrecer más sacrificios. Esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo. Era el último llamado, el último de despierten, judíos, de despierten, ¿sí? A regresar a Dios, a recibir el reino, a recibir a su rey. O sea, todavía después de la muerte y resurrección de Jesús se quedaron haciendo todas las fiestas como las hacían, todas las, ¿cómo se dice? Todas las Ceremonia. sacrificios igual que antes. Exactamente. Como si Ellos no seguían. hubiera Jesús. ¿Por qué? Porque como hablábamos la vez pasada, no muchos creyeron en Jesús. Eran poquitos en comparación a los millones que había en Israel. ¿Cuántos andaba Jesús? Con 12. 12, después 70, ves los 5,000 y de ahí no eran fieles unos nada más iban porque les estaba dando de comer. Sí. Otros sí iban pues de verdad. Y de hecho, después de que les da una palabra dura en Juan 6, dice, y ya no caminaron más con él unos. Después de esto, ves en la resurrección, después de la resurrección ves 120, después del mensaje de Pedro ves 3,000, 5,000, y ves cómo se van agregando estos miles, pero en comparación a todo el pueblo, a todo Israel, ¿cuánto era el porcentaje? Poco, ¿sí? Entonces, ellos seguían en su rollo.
O sea, el evangelio estaba llegando, pero Israel era necio, es necio. Eran de dura cerviz, como en el Antiguo Testamento siempre se les dijo. Y ellos rechazaron al rey, rechazaron el reino, rechazaron, ¿sí? Los tiempos de refrigerio, que era lo que Pedro les predicaba. Exactamente. Entonces era lo que les estaba predicando, de que si ustedes lo reciben ahorita, viene el reino, viene todo lo prometido, pero no, ¿sí? De su gran mayoría del pueblo de Israel lo rechazó. Va a haber un tiempo en el que todo Israel va a ser salvo en su gran mayoría, ¿sí? Que lo vemos en Romanos 11, 23, no me acuerdo, pero está en Romanos 11, donde dice, y todo Israel será salvo. ¿Sí? Bueno, entonces después de esto tenemos Santiago, una carta escrita a las 12 tribus de la dispersión en las que Santiago anima a seguir adelante. Nótese cuándo fue escrita, ahorita vamos a ver cuándo fue escrita, antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde decidieron que no debían de seguir ya la ley. Que no debían de circuncidarse, o sea, no exigirle. No exigir, ya no tenían que seguir la ley, o no debían de seguir la ley para poder ser salvos. Sí. Ya no tenían que exigir la circuncisión para poder ser salvos, ¿sí? La carta a Santiago fue antes del concilio de Jerusalén. Entonces, te das cuenta de, pues, más o menos el mensaje que estaba antes, ¿sí? Antes de este pleito que hubo en Hechos 15. Primero de Pedro escribe a los cristianos o a los creyentes siendo perseguidos, animándolos a testificar la verdad y vivir conforme a ella, ¿sí? Segunda de Pedro escribe una carta recordándole a los creyentes acerca de la verdad de Jesús y advirtiéndoles que los falsos maestros vendrán. Segunda de Pedro, de hecho, es donde viene lo del Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pedro estaba escribiendo como para animar a las personas que estaban creyendo en la venida de Jesús, en la venida del Señor, su segunda venida, no en el rapto o el arrebatamiento, y que se estaban preguntando, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué no ha llegado? Y Pedro ahí es donde menciona esto, donde está diciéndoles que hay falsos maestros que se burlan de los que creen en la venida de Jesús. De hecho, ¿dónde lo estaba leyendo? En Malaquías. Estaba leyendo Malaquías de que estos sacerdotes estaban haciendo las cosas mal, no estaban ofreciendo los diezmos, estaban ofreciendo sacrificios con defectuosos, ¿sí? Cojos, ciegos, y les dice Dios, bueno, si ustedes les ofrecen eso a sus príncipes, ¿se los van a aceptar? ¿Sí? No, obviamente no. Y los sacerdotes decían, en el capítulo 2, de que ellos decían, Dios se complace con el mal. O sea, con lo que me estás regañando, Dios se complace, porque si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿A qué se refiere con esto? De que si yo estuviera mal en hacer esto, ¿por qué no me ha castigado? Okay. ¿Por qué no ha venido a castigarme? Y eso es lo que estaban haciendo aquí en Segunda de Pedro, diciendo, no va a venir ya, y que no sé qué, ya se tardó mucho, sí, ya no va a venir ya. Y Pedro dice, Segunda de Pedro 3:9, esto de que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hoy en día todavía ves personas, incluso dentro de la iglesia, que dicen, no, ya no viene Jesús, no viene Cristo, no viene, ¿sí? Hay unos que creen que ya vino, o Él vive en mí. Y sí, es cierto, o sea, Él vive en mí, pero Él ha prometido que va a venir, que va a regresar, que va a tocar suelo y que va a reinar físicamente aquí. ¿Sí? Entonces, hay algunos, no sé si se han topado con ellos, yo he escuchado algunos que han mencionado estas cosas. Entonces, primera de Juan escribe una carta acerca de cumplir mandamientos de Jesús, amarse el uno al otro y cosas importantes que ellos debían de conocer. Segunda de Juan, una carta muy corta acerca de andar en la verdad, amor y obediencia. En tercera de Juan, una carta aún más corta acerca del compañerismo, de la convivencia entre hermanos. En estas cartas ves la palabra anticristo. Sí. Es donde ves la palabra anticristo y habla acerca de las personas que no creían que Jesús había venido en la carne. Sí. ¿Sí?
Jesucristo es Cristo es Mesías, ¿sí? El Mesías, el ungido. Y habla acerca del Dios hombre, Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el Dios hecho hombre. ¿Sí? Dios hecho hombre. Y lo que estaban atacando, como vemos en Primera de Juan y en Segunda de Juan, si no me equivoco, es donde viene, o en Tercera de Juan es, donde le dice, ni siquiera recibas a las personas que no creen que en tu casa, ni les digas Dios te bendiga o que te vaya bien, algo así. Bienvenido. Ajá, o bienvenido, a las que no creen que Jesús vino en la carne. ¿Sí? Porque los que no creen esto son anticristo. Entonces, habla acerca del espíritu del anticristo operando. Obviamente el anticristo va a ser una persona que va a querer tomar el lugar de Cristo. Anti no necesariamente significa en contra, sino en lugar de. ¿Sí? Porque si te fijas bien, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a venir, va a decir, yo soy, ¿qué? El Mesías, ¿sí? Va a querer tomar el lugar de Cristo, va a querer sentarse en el templo, va a querer que se le hagan sacrificios, ¿sí? Es anticristo, es en contra de Cristo. Está diciéndoles o está dándoles a entender de que el que vino antes, el que ustedes dicen que vino antes, los cristianos dicen que vino antes, no era Cristo, yo soy Cristo, ¿sí? Pero sí, porque hay muchas personas que no creen que Jesús vino en la carne. En primera de Juan 1, ahí es donde habla acerca de que nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos. ¿Sí? Entonces no vino nada más en espíritu, como dicen ustedes, que vino en espíritu y vino en carne también, vino físicamente. Sí. ¿Y esas cartas fueron de las últimas que se escribieron? Esas sí fueron, Juan, primera, segunda y tercera de Juan, fueron escritas en los años 80, 90. Y Apocalipsis en el 90, 90 y tantos. Ahorita lo vemos eso. Judas es una carta animándonos a contender por la fe. Tienen mucho sabor judíos estas cartas finales. Habla acerca de Moisés, del cuerpo de Moisés, habla acerca de Enoc, habla acerca de Caín, de Balaam, de Cora. Ay, se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, está en Judas, tiene igual también nada más un capítulo. Cosas que están en la historia de los judíos. No ves esto en las cartas de Pablo. No ves que Pablo mencione, a menos de que esté hablando de los judíos, como en Romanos, como vimos, 2, parte del 3, 9, 10 y 11, que está hablando específicamente de judíos, partes, o en Efesios, que está hablando de cosas que tenían los judíos, como esta mediación entre el gentil y judío en el templo, que esa mediación ha sido quitada para que todos tengan acceso ahora. ¿Sí? Esas cosas, y no ves nada más como que las menciona así, pero no es de que, la tengo que saber lo que viene en el Antiguo Testamento para poder conocer o entender lo que Pablo me está diciendo. ¿Sí? Pero acá en esto sí ves muchas cosas que menciona Jesús, que mencionan en el Antiguo Testamento, y tiene un sabor judío. El libro de Apocalipsis, Hebreos, no se sabe el autor. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Bernabé. Yo me inclinaría más hacia Pablo por su deseo por los judíos siendo salvos. Pero no me acuerdo por qué había visto que como que a veces cuadraba y no cuadraba en ciertas cosas. Como que no tienen el estilo de Pablo, ¿no? Es lo que había oído. Y decían que Apolos, porque él era muy coco en cuanto a las cosas del Antiguo Testamento, dice Hechos, que él demostraba con las escrituras que Jesús era el Cristo, y que era muy, muy, muy coco. Entonces, por eso dicen que Apolos, pero bueno, yo no sabría decirte con así certidumbre de que fue, porque pues no tiene un ¿cómo se llama? No se reconoce el autor, no se da a conocer el autor. También me hace pensar que fue Pablo, porque los judíos no aceptaban a Pablo, no lo querían, y pues por eso como que esconde su
autoría pero bueno, son cosillas así como que me imagino, pero no te puedo decir, fue Pablo. O sea, no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, entonces el libro de Apocalipsis, Hebreos lo escribió, quién sabe. Santiago, fue Santiago, el hermano de Jesús. Tradicionalmente se enseña que fue Santiago, el hermano de Jesús. También es el hermano de Jesús. Judas también, el medio hermano de Jesús. Primera y segunda de Pedro, nuestro amigo Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, el apóstol, el amado. Judas, pues el medio hermano de Jesús. Y Apocalipsis, Juan. ¿Sí? Juan ve visiones de cosas que han sido, que son y que están por venir. Apocalipsis es la revelación de todas las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis fue como casi una transliteración del griego en el español. Apocalipsis se escribe en griego Apocalipsis, y en inglés le pusieron un nombre, o sea, sí la tradujeron, que se llama Revelación. ¿Sí? Y de hecho, ¿se acuerdan lo que les mencionaba eso de Dios dejando la llave en la puerta Sí. cómo empieza el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Entonces, Apocalipsis es un libro de revelación. No es un libro que se para solo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no se para, o sea, de estar parado solo. Necesitas tener fresco en la mente todas las profecías del Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque revela algo. Si no tienes algo que revele, pues te sacas de onda. E igual, si te quedas con el Antiguo Testamento nada más, dices, bueno, ¿y qué onda con todo esto? ¿Cuándo va a pasar? Apocalipsis revela. ¿Cuándo? Apocalipsis revela cómo. ¿Sí? Entonces no es un libro que se para solo, es un libro en el que tienes que considerar todo lo demás atrás. ¿Sí? Específicamente el Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis es un libro que he estado medio bailando con él. Es un libro que, fíjense, desde hace ya tiempo, que de repente me preguntan cosas de Apocalipsis y siempre mi respuesta era, no sé, porque pues no he estudiado Apocalipsis, no es mi libro fuerte, o sea, no es un fuerte en mí el libro de Apocalipsis. Y hace poquito dije, pues como que ya debería de cambiar esa respuesta, ¿no? Porque ya está muy, muy trillado, o sea, pues... Entonces me he empezado, sí, le digo, he empezado como que a coquetear con el libro de Apocalipsis, a tratar de entenderlo un poquito más. Y sabiendo las cosas del Antiguo Testamento, viendo cosas del Antiguo Testamento, tiene mucho sentido el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Ves temas que están en el Antiguo Testamento. Por decir, los sellos, ¿se acuerdan del rollo con los sellos, con los 7 sellos? Bueno, si sabías que eso es una cosa que está en la ley, en el Pentateuco, y que está también en Jeremías. ¿Sí? Y trata acerca de la redención, en el libro de Ruth también está, ¿sí? De la redención, ¿sí? que tiene el pariente redentor, ¿sí? El título de propiedad que tiene uno, y qué es lo que pasa aquí en la tierra cuando se empiezan a desatar esos sellos, cosas en la tierra. Entonces este rollo es el título de propiedad de Jesús por la tierra, para reclamar la tierra. ¿Sí? Empieza a romper los sellos para ver quién es el dueño de la tierra. Ves esto en el Antiguo Testamento, de que hay un rollo que se hace cuando se adquiere una propiedad, uno que está abierto y otro que está sellado. ¿Sí? El abierto igual y cualquier persona lo puede corromper y lo puede hacer, y ya termina diciendo de que, bueno, ¿y qué onda? ¿De quién es la tierra? ¿Sí? ¿De quién es esta propiedad? No, pues yo digo que es mía, y no, pero ahí dice que es mía, ¿sí? Bueno, saquen el rollo sellado. Y ahí es donde se da cuenta quién es el dueño, quién es el verdadero dueño de la propiedad. Lo ves en Jeremías, no me acuerdo qué capítulo, pero está en Jeremías donde le compra a su tío o a su primo, no me acuerdo, una propiedad mientras él estaba en la cárcel. ¿Sí han leído eso? ¿Sí se acuerdan de eso? No. Es muy interesante. Pero bueno, es eso, el pariente redentor. ¿Sí? Es una ley que ves en el Pentateuco, en el libro de Ruth y en Jeremías. El pariente redentor, ¿sí? Que
el pariente redentor es aquella persona con la posibilidad económica de comprar algo, de redimir algo, pero también con que tiene que ser pariente de la persona. No cualquiera lo puede comprar, o sea, es de que tiene que ser pariente de la persona. Jesús, ¿a qué vino? ¿Sí? ¿Qué se hizo? Hombre, Él es nuestro pariente ahora, ¿sí? Y tiene el derecho de adquirir la tierra, de adquirir lo que es suyo, y tiene el recurso, por así decirlo, para hacerlo, el poder para hacerlo. Tanto es un poder legal, ¿sí? No nada más viene como un bully de que pues voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Él hizo las cosas legalmente, Él es un Dios justo, ¿sí? Bueno, entonces el libro de Apocalipsis es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios, ¿sí? Es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. En el libro de Apocalipsis ves, muchas cosas muy interesantes, como la canción de Moisés, que está en Deuteronomio, y la ves acá en el libro de Apocalipsis capítulo 15, que se empezaron a cantar la canción de Moisés. La canción de Moisés, si no lees el Pentateuco, si no lees la ley, pues no te das cuenta de qué canción de Moisés está hablando, ¿sí? Moisés, mi vecino, Moisés, ¿cuál? ¿Quién? ¿Sí? Entonces, es beneficioso, de mucho beneficio el tener en mente, estudiar el Antiguo Testamento, pues procurar leerlo y que se te quede, para que cuando leas el libro de Apocalipsis digas, ok, me acuerdo de esto. A lo mejor no me acuerdo del capítulo y versículo, pero estaba por aquí en este libro. Ya me encuentro. Ok, entonces ese es el resumen de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver nada más la línea de tiempo rápidamente. Es una vista panorámica del Nuevo Testamento, ¿sí? La semana pasada nos quedamos aquí en Malaquías y poníamos el fin del Antiguo Testamento. No es muy acertado decir eso. ¿A qué me refiero con esto? Porque el Antiguo Testamento no termina sino hasta la muerte del testador. Okay. Eso lo vemos en Hebreos 15. Vamos a Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido, entre tanto, que el testador vive. ¿Sí? Entonces, acá terminan las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y todavía el Antiguo Testamento continúa acá. ¿Qué dijo Jesús durante su ministerio terrenal? Yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Y el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, fue ese, del cumplimiento de la ley, del cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Imagino que por eso lo pusieron así después de Malaquías, una página que decía Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no empieza después de Malaquías. Empieza, ¿cuándo? Después de la muerte. En la muerte, sí, del testador. Y lo que hizo Jesús fue introducir, ¿sí? El hablar, el mencionar, el hablar del, ¿sí? Pero en su gran mayoría fue el Antiguo Testamento. Las enseñanzas que enseña Jesús, igual, si tú lees el Antiguo Testamento y prestas atención a varias cosas, dices, Jesús está repitiendo lo mismo que estaba diciendo esta persona. Jesús está diciendo lo mismo que estaba diciendo acá este profeta y lo mismo que estaba haciendo acá esta persona. Y Jesús mismo les dice a los fariseos, ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas, y ustedes dicen ahorita, yo no hubiera matado a los profetas, pero con sus acciones, al quererme matar a mí, me están diciendo que hubieran estado de igual manera matando a los profetas, porque yo solamente estoy diciendo lo mismo que ellos están diciendo. Yo estoy repitiendo lo mismo que ellos están repitiendo. Condenando la idolatría, la hipocresía de Israel. ¿Sí? Ok. Entonces, Malaquías, ¿sí? Nos quedamos ahí en Malaquías. Vemos los llamados 400 años de silencio. ¿A qué se refiere esto? Donde no hubo profeta que se levantara para hablar un mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. En estos 400 años de silencio es donde te encuentras los libros de Judith, Macabeos, Sabiduría. Por eso es que no se consideran inspirados, ¿sí?
porque estaban dentro de estos 400 años de silencio. Son como libros históricos y habla de las guerras de los macabeos. Exactamente, los libros apócrifos. Ahora, hay una discrepancia más o menos en cuanto al nacimiento de Jesús. Jesús, de hecho, no nació en el año 0, sino en el año 3, 4 antes de Cristo. ¿Sí? Aquí me olvidé ponerle antes de Cristo, pero él nace en ese momento, en ese tiempo. Creo que Herodes, por ciertos estudios que se han hecho, muere creo que en el año 2. Y ¿cómo se llama? 2 o 1 antes de Cristo. Y Herodes fue el que mandó matar a los niños de 2 para... Sí, entonces, como que no cuadra que Herodes, el que mandó matar a los niños de 2 para abajo, que significa que Jesús tenía 2 años para cuando Herodes mandó matar a estos niños, se haya muerto antes de que llegara Jesús. Entonces, Jesús, no me acuerdo por qué, lo voy a buscar y les voy a decir por qué, pero ustedes lo pueden buscar. ¿Por qué? ¿En qué tiempo nació Jesús? Y van a ver cómo un monje, por cierto santo, movió la fecha en la que Jesús nació para poner este santo en el año C. No me acuerdo cómo estuvo la cosa, pero sí, Jesús nace en el año 3, 4 más o menos antes de Cristo y muere en el año 30. Lo crucifican en el año 30 más o menos aproximadamente. Durante todo este tiempo fue su ministerio terrenal. Ahora, a ver, aquí lo tengo. Es algo que quería mostrar acá. La primera carta que se escribe no es Mateo. De hecho, aquí tenemos todo en esta línea de tiempo no vemos ningún libro escrito. Fue escrito como por acá, en el año 50, 60, entre estos años fue escrito Mateo. ¿Sí? No está en orden cronológico el Nuevo Testamento, era lo que les decía, de que está más salteado el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que los tienes ahí, son el registro histórico, en orden más o menos, nada más con Job entrando en Génesis. Pero bueno, entonces la primera carta que vemos es Santiago. ¿Sí? El concilio de Jerusalén, en Hechos 15, es hasta el año 50. ¿Sí? Aquí es donde se decide que no se va a obligar a circuncidarse para poder ser salvo. ¿Qué escribe aquí entonces él? Cumplimiento de ley, obras, un poquito acerca de la revelación que tenía hasta ese momento. ¿Sí? Dada. Después está Gálatas como por el año 49-50. Después está Mateo en los años 50-60. Todo esto está entre estos años. En 50-60 Mateo, Marcos, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios y Romanos en el año 56, 1 y 2 de Corintios en el año 52 y 55, primera y 52, segunda en el 55, 1 Tesalonicenses en el año 51 y 52. Luego de ahí nos brincamos a los años 60. En los años 60 vemos que aquí les puse un acontecimiento importante, más o menos. En el año 36, antes de irme al 60, vemos la conversión de Pablo. En el año 36 aproximadamente, año 34 es donde apedrean aproximadamente a Esteban. ¿Sí? Todo esto aquí es donde, a partir de aquí, del año 30 hasta el día de hoy, es lo que conocemos como la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de gracia. En el año 60 Pablo llega a Roma. Estas son cartas que escribió, previo al año 60 son cartas que escribió, que les llaman previo a la prisión, y las otras son las cartas de prisión o en la prisión, que era lo que les mencionaba en Filipenses, que es donde habla acerca de gozo, mucho gozo, y estaba en la cárcel. ¿Sí? Cuando Pablo llega aquí a Roma, este es el evento del libro de los Hechos. Aquí es donde vemos escrito el libro de los Hechos, terminado el libro de los Hechos, pues comenzó un poco antes. ¿Sí? Pero esto aquí en el año 60 es donde está Hechos 28.
¿sí? Pablo llega a Roma, está en arresto domiciliario y desde ahí, desde este arresto, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿sí? Y durante este tiempo escribe también Timoteo y Tito. Se cree que Pablo fue liberado y todavía fue a España. Sí, que sí llegó a España, a visitar España. Y Pablo. Se cree que sí llegó a España, o sea, que fue liberado de este arresto después, en Hechos 28 y volvió a ser arrestado antes del año 70. Y murió como en el año 60 y tantos. 68, 69, no me acuerdo. Pero para el año 67, 66, 67, él escribe Segunda de Timoteo, Hebreos es escrita en el año 67, 69 y en el año 70 es destruido Jerusalén. Como les mencionaba, es el último llamado a los judíos, ¿sí? Vengan a Cristo, regresen a Cristo, ¿sí? Vengan para acá. No lo quisieron aceptar, llegó la destrucción, llegó su juicio. Ahora, algo curioso es que, si te fijas bien, ¿cuándo empieza la era de la iglesia? ¿Cuándo es que empieza el mensaje? Ellos crucifican a Jesús, ¿sí? Los judíos. ¿Cuándo llega el juicio de a los judíos? En el año 70, ¿cuántos años pasaron? 40. En la Biblia, el año 40 es el año de prueba. Representa prueba. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40. Para ser tentado por el diablo. Y significa, la palabra tentado es probado, ¿sí? O sea, para ser probado, ¿sí? Entonces, estos 40 años les dio, sí, es prueba. El número 40 en la Biblia es prueba. Fíjate, les dio 40 años en los que les estaba ofreciendo, no quisieron. Y lo mismo ¿cuántos años pasaron ¿cómo se llama en el desierto? 40. Y se murieron, ¿sí? Esa generación murió. ¿Cuántos años pasó? Y esa generación incrédula de Israel, Flavio Josefo, un historiador, habla acerca del evento, de cuando Roma invade a Jerusalén, y dice que los de la secta de Jesús, porque no creían en Jesús, ellos no se encontraban en la ciudad porque se acordaron de lo que Jesús les dijo. Cuando vean todas estas cosas, huyen, váyanse, ¿sí? Entonces vemos ahí mucha muerte de Israel incrédulo en el año 70. Entonces, muy, muy interesante. A mí se me hace muy interesante, más a ustedes. Después vemos que antes del año 100, como en el año 90 y tantos, entre 80 y 90, Juan escribe la epístola, el Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan están entre el año 90 y 95 y el libro de Apocalipsis en el año 96 más o menos. El último fue el libro de Apocalipsis. Entonces, ahora sí, estos son los libros de la Biblia en orden histórico, por así decirlo, en orden en el que fueron escritos, más bien, ¿sí? Como ves, Mateo no fue el primero, Santiago fue el primero. Y de cierta forma, te digo, te ayuda un poco a entender qué dice Santiago dependiendo en dónde lo escribió, en qué momento lo escribió. ¿Sí? Y aparte de que la audiencia o a quien se le estaba dirigiendo eran judíos. En Hechos 8 ves esto, de cómo los judíos se empezaron a dispersar porque los estaban persiguiendo. Entonces, por eso Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vemos esto, así fueron escritos, ya vimos el orden en el que las tenemos en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Así las tenemos en nuestra Biblia. Ahora, la razón por la cual es así, fíjate, me hubiera gustado hacer una tabla mostrándolo, aquí poniéndolos en orden, pero ya no me alcanzó el tiempo. ¿Dónde están en la línea de tiempo Mateo, Marcos, Lucas y Juan? O sea, ¿en dónde, qué
¿qué es lo que datan? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿En qué parte podríamos ponerlos en la línea de tiempo? Aquí, ¿no? Sí. Porque están hablando de Ajá, de la vida de Jesús. de la vida de Jesús, exactamente. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan aquí. Ay, me hubiera gustado tanto tener chance de hacerlo. Después, ¿qué es lo que vemos? Pues la muerte. La muerte, sí, que también está en los evangelios. Y después, ¿qué libro seguiría? El de Hechos. Hechos, exactamente. Un día lo voy a hacer, una línea de tiempo de que abarque, creo que Hechos abarca hasta aquí, y ver qué libro se escribió más o menos en qué tiempo. Pero bueno, entonces tenemos el libro de los Hechos, ¿sí? Que nos abarca pues este tiempo. Dentro de este libro de los Hechos tenemos epístolas, las epístolas de Pablo, en el orden en el que las tenemos nosotros escritas en nuestra Biblia. Vemos desde Romanos hasta Filemón la doctrina exclusiva de la iglesia, donde le está hablando exclusivamente a la iglesia, respondiendo cosas acerca de Israel, pero exclusivamente a la iglesia, donde puede estar judío y gentil, ¿sí? No nada más judío. No me voy a tomar el tiempo para hablar de cada uno de las epístolas, porque ya es 1:15 lo que llevamos, pero va a ser clase para otro momento. Pero empieza con Romanos, ¿sí? Justo acá estaba, ¿qué era? Judío. Comienza el libro de los Hechos y es judío al principio y después empieza a hacer una transición hacia gentil. Terminas el libro de los Hechos y te quedas de que ¿qué onda con los judíos entonces? Romanos responde la pregunta, ¿qué onda con los judíos? ¿Sí? Y terminamos con Filemón, ¿sí? En las epístolas de Pablo terminamos con Filemón, porque esta responde que los judíos, o te dice que después del rapto, que está Tito antes de Filemón, después del rapto, el judío regresa a Dios, Dios lo recibe al judío por la apelación de Jesús, del mensaje de Jesús, regresa a Dios y comienza lo que es la etapa de la tribulación. Aquí nosotros somos tomados, y les decía, en las epístolas generales puedes ver mucha tribulación y cómo lidiar con la tribulación. ¿Qué hacer cuando hay tribulación? ¿Sí? Tribulación fea, no tribulación como problemas que tenemos el día a día. O sea, nosotros no estamos sufriendo como van a sufrir las personas en este tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que sigue en el calendario de Dios, en lo que Dios va a hacer, es el arrebatamiento o el rapto, que ese puede ser en cualquier momento. ¿Sí? No hay una profecía que se tenga que cumplir para que sea el rapto. Es algo que ya estamos esperando, ¿sí? Pero siendo el rapto, tan pronto como es el rapto, lo que sigue es el tiempo de la tribulación, ¿sí? Y ahí ves, te digo, muchas de las cosas que están escritas en las cartas generales, ¿sí? Lo que es desde Hebreos hasta ¿cómo se llama? Hasta Apocalipsis. Entonces, como que está puesto en el orden en el que sucedieron las cosas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, rechazan a Jesús, comienza a irse hacia los gentiles, ya no nada más judíos, y luego viene lo que es la era de la iglesia con las cartas de Pablo, ¿sí? Terminando con Filemón en el orden en el que la ponen, con Filemón. ¿Por qué Filemón al final? ¿Sí? Si no fue la última. Fue 2 de Timoteo, ¿sí? Hablándote de cómo los judíos van a regresar a Dios, y entran las epístolas judías, o más con sabor judío, en las que se hablan muchas cosas acerca de la tribulación y del anticristo, que se va a revelar en este tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que, y Apocalipsis habla de este tiempo y de aquel tiempo. Por eso es que está puesta así la Biblia. Por eso es que está acomodada de esa manera, ¿sí? Ahora, hablando de la tribulación, es lo que se le llama la semana 70 de Daniel, o el tiempo de angustia de Jacob. ¿Han leído eso en el Antiguo Testamento? La angustia de Jacob, ¿no? Está en Jeremías, está en Isaías, no me acuerdo en qué otro, no sé si en Ezequiel también. Pero la semana 70 de Daniel sí la han leído, ¿verdad? ¿Sí han leído acerca de eso, tu chat? ¿Sí? Hermano, sí leyó, ¿no? Daniel 9, ahí se encuentra. Bueno, entonces va a llegar un tiempo en el que va a haber tribulación, ¿sí?
Y justo al final de la tribulación es cuando llega Jesús. Son 7 años de tribulación porque es la semana 70 de Daniel, que si nos vamos a Daniel 9, vamos a ver esto de la 70 semana, que cada semana equivale a 7 años. Entonces, en cuanto a profecía, Daniel escribe, dado por Dios el mensaje, que iban a pasar 69 semanas desde ese tiempo de la profecía hasta que Jesús fuera crucificado. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó. Daniel escribe acercándose al final de los 70 años de exilio del exilio de Israel en Babilonia, y pregunta, ¿qué onda, Dios? O sea, ¿nos vas a regresar? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir rapidito. No va a tardar mucho. Se los prometo. Nada, vamos a leerlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Daniel? Aquí estás. Fíjate, aquí es donde dice que estaba leyendo Jeremías. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es lo que él le dice a Jeremías, o lo que profetiza Jeremías. Vámonos acá al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aquí es donde aplica, si mi pueblo se humillare, ¿sí? Y confesar sus pecados, ¿sí? Esto es donde... ¿Por qué? Porque era una ley que tenían ellos, una promesa que Dios les había dado. Promesa que culminaba con la destrucción de sus enemigos. Promesa que como que no quedaría hoy en día, porque sería, Dios, véngate de los narcos, o véngate de... Y Él no está ahorita haciendo eso. ¿Qué es lo que está ofreciendo ahorita? Reconciliación, gracia, misericordia. ¿Sí? Entonces como que... ¿Sí? Bueno, entonces aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora te he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de México, pueblo de Israel, sobre tu santa ciudad, la Ciudad de México, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Fíjate cuál es el propósito de la tribulación, cuál es el propósito final de la tribulación: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Hay gente que dice, que cree que estamos en la tribulación, que estamos viviendo en la tribulación. No se ve así, porque Él cuando venga, ¿sí? O que Cristo ya vino, entonces ¿ves ya el fin del pecado? Pues no. ¿Sí? Para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es Nehemías y Esdras. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas desde la profecía esta hasta que se reconstruya la ciudad. Y se supone que Nehemías y Esdras sucede después de Daniel y son 50 años, son 49 años. Acuérdate que cada semana representa 7 años. ¿Sí? Semana es segmento de 7, 70 por 7, 490. Una semana, 7 semanas, 7 por 7, ¿cuánto sería? 49. 49 años. Después de que Daniel da esta profecía, 49 años después, adivinen qué pasó. Ciro da la orden para restaurar Israel, o Jerusalén, más bien. ¿Sí? Les permite regresar tal como lo profetizó Daniel, 49 años después, que fueron 7 semanas. 7 por 7, 49. Y dice, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos antiguos. ¿Sí? 62 semanas, ¿para qué? Para que el Mesías,
para hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Según eruditos, ¿cuánto es 62 por 7? Saquen sus calculadoras. 62 por 7. Son 420, 44. 34 más 49. 483. Ok, entonces 434 años después de que se edificó, que se dio la orden, adivinen quién llegó. 434, ¿verdad? Sí. 34. 483. Fíjate, 483. Adivinen quién llegó en el año 483. Jesús. Mesías príncipe. Entrando en Jerusalén montado en un pollino. Y toda la gente diciendo, Hosana, el hijo de David. Sálvanos, ¿sí? Está muy emocionante porque si se fijan bien, o sea, si se ponen tantito la gorra de pensar y se acuerdan de la semana pasada, Malaquías vivió junto con ¿quién? Malaquías siendo el último libro, Nehemías siendo de los últimos, con Nehemías y Esdras, que fue por este tiempo. ¿Cuántos años pasaron de silencio? 400. ¿Cuántos años son de Jesús, de cuando nació Jesús? ¿Cuántos años tenía más o menos cuando? ¿Cuántos años pasaron? 430 y... entonces, sí tiene sentido la Biblia cuando da fechas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces entra Jesús y dice, y después de las 72 semanas, o sea, ¿qué es lo que vemos después de las 72? Cuando entra Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, ¿qué pasa? Los mismos que gritaban, Hosana al hijo de David, después decían, crucifíquenlo. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Oh. Mas no por sí, o sea, no murió por sí. ¿Por quién murió? Y el pueblo de un príncipe, no está hablando acerca de Jesús, está hablando de Satanás, que ha de venir a destruir a la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó esto? En el 70. En el año 70, ¿sí? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Qué es lo que está diciendo? Falta una semana. ¿Cuántos años eran? 483 en las 62 y 7 semanas, que son 69. ¿Cuál es la que falta? La semana 70. Y si son segmentos de 7 y una semana, cuando hablo aquí de las semanas se está hablando de años, no semanas de años, no semanas de días. ¿Cuántos años faltan para que sea lo que dice acá? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. ¿Cuántos años? 7 años. Por eso siempre dicen que la tribulación... 7 años. 7 años. Exactamente, es la semana 70 de Daniel. ¿Sí? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos al final de la tribulación? Bueno, no al final de la tribulación, después del milenio. Apocalipsis nos revela qué es lo que viene, lo que sucede aquí. Esta es la semana 70 de Daniel. Llega Jesús y empieza a reinar con vara de hierro. ¿Qué es lo que dice? Para poner fin a la prevaricación, al pecado, traer justicia. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Tú crees que Él no reinará justamente? Claro que sí, Él va a reinar justamente. Y es lo que al final del libro de Apocalipsis, creo que es como por el versículo 20, 19, habla acerca de esto, llamado el milenio. No dice así en la Biblia, pero habla de 1000 años, que viene siendo un milenio, ¿sí? Un reinado de Jesús en el que Satanás es atado para que no engañe a las personas, donde hay aquí juicio. Jesús trae juicio, es lo que ves en Mateo 25, juicio a las naciones. Aquí también ves Mateo 24, donde habla acerca del otro rapto que hay. ¿Sí sabías que hay otro rapto? Rapto de los malvados, rapto de los incrédulos, ¿sí? Eso está en Mateo 24, donde habla acerca dice, como en los días de Noé, así será como en los días de Noé, que ni se dieron cuenta hasta que llegó la inundación y se los llevó, ¿sí?
Dice, así va a ser, van a estar 2 en el campo, uno será tomado y otro será llevado. No está hablando ahí de los creyentes, no está hablando acerca de nosotros. Si te regresas tantito, dice, no se dieron cuenta, sino hasta que llegó el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes se llevó? ¿Se llevó a Noé y a su familia o se llevó a los malvados? Y así va a haber un rapto durante el tiempo, durante la segunda venida de Jesús, o en la segunda venida de Jesús, donde los malvados van a ser tomados, donde van a ser quitados, y va a haber solo creyentes durante ese tiempo. Ajá. Donde va a ser raro que una persona muera a la edad de, ¿qué? ¿100 años? Algo así, va a ser raro que una persona muera a esa edad. Y ahora, dentro de este milenio, los que vayan a nacer aquí son los que eventualmente se van a querer rebelar en contra de Jesús, y al final van a ser otra vez. El diablo va a ser soltado aquí después del milenio, va a ser soltado por un momento, por un tiempo. Va a volver a engañar a estas personas que vivieron aquí, que como que no están de acuerdo con Jesús, no que empezaron, sino que casi terminando, ya no me gusta este tiempo. Van a quererse rebelar y cuello. Y ya va a ser donde viene la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva, y así será por toda la eternidad. Esos son los últimos capítulos de Apocalipsis. Pero nosotros no vamos a estar ahí, no vamos ya a estar acá. Desde acá nosotros estamos con Él. Y luego venimos. Y en ese milenio van a estar los que nosotros, estuvimos en ese ajá, y el pueblo de Israel y nosotros aquí con Él. ¿Los de Israel van a ser salvos? Aquí es donde ellos son salvos. Bueno, perdón, aquí en este tiempo es donde ellos como que regresan a Jesús, y llegando Él los rescata de los que vienen a atacarlos. Sí. ¿Cómo ven? Esa es la imagen grande, por así decirlo, de la Biblia. ¿Sí? Hay muchos más detalles, pero esa es a grandes rasgos una imagen grande de lo que pasó y lo que va a suceder. Obviamente entre del año 100 y el día de hoy, pues hay 1918 años. ¿Sí? O sea, en la de historia, sí, de historia. De aquí, en esta brechita que puse aquí. Desde el último libro de la Biblia hasta ahorita, pues han pasado 1900 y cacho años. Hay mucha historia de la iglesia todavía que estudiar, pero de la iglesia primitiva al tiempo de hoy y lo que va a suceder, esto es a grandes rasgos. Entonces, o sea, ahí está el paréntesis entre... Ajá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Ajá. Y Romanos a Filemón, y luego aquí Hebreos a Judas, y Apocalipsis diciéndote lo que va a suceder aquí, lo que va a suceder aquí, y incluso también primero, segundo y tercera de Juan habla también de lo que va a suceder aquí en estos tiempos. Y obviamente el Antiguo Testamento menciona mucho de lo que va a suceder aquí y allá, pero esto no se lo imaginaban, era algo que estaba oculto. Algo que era un secreto, era un misterio, Efesios dice. Pero bueno, entonces...